Hay instantes que no hacen ruido, no avisan, y no dejan huella visible en el exterior. Y aún así, en un solo segundo, reorganizan una vida entera. El cambio cuántico ocurre en un segundo. No porque el universo se apresure, sino porque la mente, cuando despierta, deja de dividir el antes y el después. En este espacio de mente cuántica positiva, hoy, entras en un viaje distinto. Un recorrido íntimo, profundo y real hacia el instante exacto, en el que una decisión interna transforma el cerebro, el cuerpo, la energía y la realidad que te rodea. A lo largo de este vídeo descubrirás qué sucede dentro de ti cuando tomas una decisión trascendente. Cómo una elección silenciosa puede reorganizar tus conexiones neuronales. Cómo ese gesto interno altera tu campo energético. Y cómo desde ahí, la sanación, la abundancia y la manifestación dejan de ser metas lejanas, para convertirse en consecuencias naturales de un nuevo estado interior. Este contenido no es información para acumular. Es una experiencia para atravesar. Permítete escuchar con presencia. No desde la prisa. Tampoco desde la exigencia. Sino desde ese lugar, en el que algo dentro ya sabe que está preparado, para dar un salto. La mayoría de las personas cree que el cambio llega, cuando todo está listo fuera. Cuando las circunstancias se alinean. Y cuando aparecen señales visibles, que confirman que es seguro moverse. Se espera a tener garantías. A sentirse preparado. A que algo exterior dé permiso. Pero la ciencia, la neuroplasticidad y la experiencia humana profunda muestran otra cosa. El cambio real no comienza fuera. Comienza cuando una decisión interna rompe una coherencia antigua. Cuando algo que llevaba tiempo repitiéndose, pierde por fin su fuerza. Ese momento no siempre es dramático. A veces no viene acompañado de emoción intensa. A veces es silencioso. Es el instante en el que dejas de sostener, por primera vez, el mismo patrón emocional. Cuando ya no reaccionas igual. Cuando algo en ti dice basta, sin necesidad de palabras. Ese instante no dura más de un segundo. Y sin embargo, en ese segundo, el cerebro entra en un estado diferente. Las neuronas, que antes se activaban una y otra vez en bucles de miedo, carencia o repetición, comienzan a reducir su intensidad. No desaparecen de golpe. Pero pierden protagonismo. Al mismo tiempo, otras empiezan a buscar nuevas rutas. Nuevas conexiones, y nuevas formas de responder. No porque lo fuerces. No porque lo pienses más fuerte. Sino porque la intención cambia el foco. Y cuando cambia el foco, cambia la información que se procesa. Cuando cambia la información, cambia la señal. Y cuando la señal cambia, el sistema entero comienza a reorganizarse. La atención es energía dirigida. Y la energía, cuando se sostiene con coherencia, reorganiza la materia. Aquí, empieza algo más profundo que un cambio de pensamiento. Aquí empieza el terreno cuántico. Un espacio donde una decisión interna, aunque invisible para los demás, empieza a mover estructuras que antes parecían fijas. Y aunque el exterior aún no lo muestre, el movimiento ya ha comenzado. Y cuando ese movimiento interno ya ha comenzado, aunque todavía no tenga forma externa, algo muy concreto empieza a suceder dentro del cerebro. Una decisión trascendente no es elegir algo que ocurre fuera. Es elegir desde donde percibes lo que ocurre. En ese instante, el cerebro deja de funcionar en automático. Las rutas neuronales, que sostenían la identidad anterior, pierden fuerza, y no porque se destruyan,
sino porque dejan de ser alimentadas del mismo modo. El sistema nervioso, acostumbrado a anticipar peligro, carencia o rechazo, recibe una señal distinta. Una señal inesperada. Piensa que durante años, ha aprendido a reaccionar antes de preguntar. A proteger antes de sentir y a repetir antes de abrirse. Pero cuando una decisión interna rompe ese patrón, aunque sea por un instante breve, el cerebro entra en una pausa poco habitual. En esa pausa, no hay respuesta inmediata. No hay reacción automática. Hay presencia. Y esa presencia crea una ventana. Una ventana en la que el cuerpo deja de reaccionar por memoria. En la que la mente deja de ejecutar programas antiguos. Y en la que la energía deja de circular siempre por los mismos caminos. Es en ese espacio donde se vuelve posible algo nuevo. Las neuronas comienzan a establecer conexiones diferentes. No desde el esfuerzo, sino desde la novedad. El cerebro aprende cuando algo cambia de verdad. Y una decisión auténtica cambia la experiencia interna. Por eso, aunque el exterior aún no se haya movido, aunque la vida parezca igual, el cambio ya está ocurriendo. Porque el cerebro ya no está siendo el mismo. Y cuando el cerebro cambia, la forma de percibir la realidad cambia con él. Aquí no se trata de pensar en positivo. Se trata de dejar de pensar desde el mismo lugar. Y cuando eso ocurre, el terreno interno queda preparado para algo más amplio. Algo que no se fuerza, y algo que emerge. Y eso que empieza a emerger, no siempre tiene forma. No siempre se puede explicar. Pero se siente. Hay decisiones que no se anuncian. No se escriben, y no se comparten con nadie. No porque sean pequeñas, sino porque son demasiado profundas para necesitar testigos. Son decisiones internas y silenciosas. A veces, incluso difíciles de poner en palabras. Decisiones como dejar de habitar un estado emocional que ya pesa. Como dejar de sostener una narrativa que ya no encaja. O dejar de identificarse con una versión de uno mismo que nació en otro momento, bajo otras circunstancias. A veces, no sabes qué vas a hacer después. No tienes un plan claro. No ves todavía el camino completo. Pero hay algo que sí sabes con absoluta claridad. Sabes desde donde ya no puedes seguir viviendo. Ese reconocimiento no siempre viene acompañado de alivio inmediato. A veces viene con vacío. Con silencio, y con la sensación de estar entre dos lugares. Ese es el umbral. Es el momento exacto en el que la identidad antigua empieza a aflojar, y la nueva aún no ha tomado forma. Y aunque pueda parecer incómodo, ese espacio es profundamente creativo. Porque el campo cuántico no responde a intenciones vagas, ni a deseos lanzados desde la mente. Responde al estado desde el que eliges existir. Cuando una decisión interna modifica ese estado, tu frecuencia deja de coincidir con la versión anterior de tu realidad. Y no porque algo exterior haya cambiado todavía, sino porque tú ya no estás emitiendo la misma información. Y aunque el exterior tarde en reflejarlo, aunque durante un tiempo todo parezca igual, el movimiento ya ha comenzado. Porque cuando cambias el estado, el campo empieza a reorganizar las posibilidades. No de forma inmediata. No siempre de la manera que esperas. Pero sí, con una precisión que no se equivoca. Cuando ese movimiento interno ya está en marcha, comienza a hacerse más evidente en un nivel muy concreto. Y es
la forma en la que piensas y sobre todo, la forma en la que sientes. Cada pensamiento genera una señal eléctrica en el cerebro. No es una idea abstracta. Es una descarga real y medible. Y cada emoción provoca una respuesta química en el cuerpo. Una liberación de sustancias que informan a cada célula de cómo debe prepararse para vivir. La combinación de ambos crea una firma energética. Una señal que emites de manera constante, incluso cuando no eres consciente de ella. Durante años, muchas personas intentan cambiar su vida modificando pensamientos. Repiten ideas nuevas, leen información distinta y hacen esfuerzos mentales. Pero si la emoción que sostienen sigue siendo la misma, la señal no cambia. El universo no responde a lo que piensas de forma puntual. Responde a la emoción que se vuelve habitual. Por eso la decisión trascendente no consiste en añadir más pensamientos positivos. Consiste en interrumpir una emoción antigua. Y cuando dejas de alimentar un estado emocional repetido, aunque sea por instantes breves, una gran cantidad de energía queda liberada. Energía que antes estaba comprometida con la repetición, con la anticipación y con la defensa. Esa energía, al no estar ya ocupada en sostener el pasado, queda disponible. Disponible para crear. Disponible para percibir. Y disponible para responder desde otro lugar. Aquí ocurre algo importante. Cuando la emoción cambia, el cuerpo recibe una información distinta. Y cuando el cuerpo recibe una información distinta, la mente deja de interpretar la realidad de la misma manera. El ciclo se rompe. Pensamiento, emoción y energía comienzan a alinearse. Y no por imposición, sino por coherencia. Y cuando esa coherencia empieza a estabilizarse, algo más amplio se abre. Un nivel de la realidad que no se ve, pero que siempre está escuchando. Antes de seguir avanzando, permite que todo esto se asiente. No como una idea más que sumar, sino como una experiencia que necesita espacio para acomodarse. No hagas nada con lo que acabas de escuchar. No intentes aplicarlo. No lo conviertas en una tarea. Solo deja que repose. Observa cómo se siente el cuerpo cuando no tiene que entender de inmediato. Cuando no hay prisa por llegar a una conclusión. Y cuando no hay exigencia de cambio. En este espacio, algo importante ocurre. La mente deja de empujar. El sistema nervioso reconoce que no hay peligro. La energía se reorganiza sin interferencias. No pienses que es pasividad. Es integración. A veces, el verdadero movimiento sucede cuando no hacemos nada. Cuando no añadimos y cuando no corregimos. Permanece aquí unos instantes. No para buscar respuestas, sino para permitir que lo que ya ha sido comprendido encuentre su lugar. El cuerpo sabe cómo integrar cuando no lo interrumpimos. Y desde esta pausa consciente, el viaje puede continuar con más profundidad. Y si esta energía está diciendo algo en tu interior, si sientes que algo de lo que se ha dicho toca un punto real de tu proceso, permítete reconocerlo sin necesidad de explicarlo. A veces, no llegamos a un espacio buscando respuestas concretas. Llegamos porque algo dentro ya estaba listo para escuchar. Si este mensaje te está acompañando, si sientes que no estás solo en lo que estás atravesando, puede que este lugar forme parte de ese mismo movimiento interno. Quédate conmigo en este espacio y suscríbete para seguir creciendo juntos. No hay prisa. No hay exigencia.
cada uno se acerca cuando lo siente. Y cuando eso ocurre, la experiencia se vuelve compartida. Y desde ese lugar de resonancia, algo empieza a hacerse evidente. La realidad no responde a lo que deseas de forma aislada. No se mueve por lo que pides con palabras. Responde al estado desde el que estás viviendo. La realidad funciona como un espejo silencioso. No juzga. No interpreta y no decide por ti. Únicamente refleja. Refleja la energía que sostienes cuando nadie te observa. Refleja la coherencia o la incoherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que encarnas. Por eso, a veces, aunque repitas afirmaciones, aunque intentes mantener pensamientos positivos, el exterior parece no cambiar. No es que el universo no escuche. Es que está respondiendo a una señal más profunda. A la señal que emites cuando reaccionas, cuando eliges y cuando interpretas lo que ocurre. Cuando una decisión interna modifica tu estado, el espejo comienza a reajustarse. No de forma inmediata. No siempre de la manera que la mente espera. Pero con una precisión impecable. Pequeños detalles empiezan a moverse. Encuentros. Oportunidades. Respuestas que antes no aparecían. Y no porque estés haciendo algo distinto fuera, sino porque ya no estás mirando desde el mismo lugar. El universo no necesita prisa. Necesita coherencia. Y cuando esa coherencia se estabiliza, la realidad empieza a acompañar el movimiento interno con la misma exactitud con la que siempre ha reflejado lo anterior. Nada está fallando. Todo está respondiendo. Y cuando observas la realidad como un espejo, algo más profundo empieza a revelarse. Existe un nivel de la realidad donde nada está todavía definido. Un campo invisible en el que las posibilidades existen antes de tomar forma. No como ideas abstractas, sino como potencial vivo. La física cuántica lo describe como un campo de información. La experiencia interior lo reconoce como ese espacio sensible, que responde a quién estás siendo, no a lo que estás pidiendo. Cuando tomas una decisión trascendente, no estás eligiendo un resultado concreto. No estás decidiendo cómo deben darse las cosas. Estás eligiendo una identidad. Y la identidad es mucho más que una imagen de ti mismo. Es la suma de tus pensamientos habituales. De las emociones que sostienes con más frecuencia. Y de la forma en la que interpretas lo que te ocurre. El campo no responde a deseos sueltos. Responde a identidades estables. Por eso, cuando una identidad empieza a cambiar, aunque sea de manera sutil, el campo comienza a reorganizar las posibilidades que te rodean. No porque el universo te esté probando, ni porque estés haciendo algo especial, sino porque la información que emites ya no es la misma. Aquí es donde muchas personas se confunden. Esperan que la realidad cambie primero, para sentirse distintas. Pero el orden siempre es inverso. Primero cambia el estado. Luego la identidad. Y después, el reflejo exterior. Cuando eliges habitar un estado diferente, incluso sin pruebas visibles, el campo empieza a responder a esa nueva coherencia. A veces de manera suave. A veces casi imperceptible al principio. Pero siempre con precisión. Porque el campo no se equivoca. Solo responde a lo que es consistente. Y cuando tu identidad interna deja de oscilar entre querer y dudar, entre desear y temer, la señal se vuelve clara. Desde ahí, la realidad comienza a tomar forma alrededor,
de quien ya estás siendo. Y cuando una identidad comienza a cambiar de verdad, cuando el estado interno deja de oscilar y empieza a estabilizarse, aparece algo que muchas personas no esperan. La resistencia. No es un castigo. No es una señal de que algo va mal, sino una respuesta natural del sistema. El cuerpo está diseñado para proteger lo conocido. No lo verdadero, tampoco lo expansivo, sino lo familiar. Incluso cuando lo familiar duele, cuando limita, y cuando cansa, el sistema nervioso lo reconoce como territorio seguro. Por eso, cuando dejas de habitar una identidad antigua, aunque haya sido incómoda, el cuerpo puede reaccionar. Aparecen dudas, inquietud y una sensación extraña, de vacío o inestabilidad. No estás retrocediendo. Lo que ocurre es que ya no estás donde estabas, y todavía no te has asentado del todo en lo nuevo. Ese espacio intermedio puede sentirse confuso, como si algo se hubiera soltado, pero nada nuevo se hubiera agarrado aún. Y ahí es donde muchas personas interpretan mal la experiencia. Creen que se han equivocado, que han perdido el rumbo o que deberían volver atrás. Pero la resistencia no aparece cuando nada cambia. Aparece cuando algo se está reorganizando. Es la señal de que el sistema está aprendiendo una forma distinta de existir. Una forma menos reactiva, menos defensiva. Si permites esa resistencia sin luchar contra ella, sin intentar eliminarla, algo importante ocurre. El cuerpo empieza a aprender que no hay peligro real, que puede soltar sin desaparecer, y que puede abrirse sin perder control. Y cuando esa lección se integra, la resistencia deja de ser necesaria. No porque la fuerces a irse, sino porque ya ha cumplido su función. Lo que antes se sentía incómodo, comienza a sentirse estable. Y desde ahí, el proceso continúa con más profundidad. Y cuando la resistencia deja de ser necesaria, cuando el cuerpo empieza a sentirse un poco más seguro en el nuevo estado, algo profundo comienza a ocurrir. La sanación. Pero no como se suele entender. Sanar no es arreglarte. No es corregir algo que está mal en ti. Y no es convertirte en una versión mejor para ser aceptado. Sanar es dejar de sostener una historia que ya no te representa. Es permitir que el cuerpo deje de vivir como si el pasado siguiera ocurriendo ahora. Es soltar la tensión acumulada de haber estado en alerta demasiado tiempo. Durante años, el sistema nervioso aprende a funcionar en modo protección, a anticipar, a defenderse y a resistir. Y ese estado sostenido deja huella en el cuerpo, en la respiración, en los músculos y en la forma en la que la energía circula. Pero cuando una decisión interna cambia el estado desde el que vives, el cuerpo recibe una información nueva. No es una orden, es una señal. La señal de que puede relajarse un poco. De que no todo es una amenaza. Y de que no tiene que sostener la misma tensión para sobrevivir. La sanación ocurre cuando el cuerpo percibe coherencia interna. Cuando la mente deja de enviar mensajes contradictorios. Y cuando el corazón deja de protegerse de algo que ya no está sucediendo. A veces sanar no se siente como algo extraordinario. Se siente como descanso, como alivio, y como una sensación de espacio donde antes había presión. Y aunque ese cambio pueda parecer pequeño, es profundamente transformador. Porque cuando el cuerpo deja de luchar, la energía se reorganiza. Y cuando la energía se reorganiza, la vida empieza a fluir desde otro lugar.
No porque todo desaparezca, sino porque ya no lo cargas, del mismo modo. Y cuando el cuerpo deja de luchar, cuando la energía ya no está ocupada en sostener tensión, la relación con la vida comienza a cambiar de manera silenciosa. La abundancia no llega para convencerte de que estás a salvo. No aparece como una prueba externa para calmar el miedo. Llega cuando ya no vives desde la amenaza. Mientras una persona habita el mundo sintiendo que tiene que protegerse, demostrar su valor y anticipar pérdidas, su energía permanece en estado de contracción. Y una energía contraída solo puede percibir un mundo contraído. El campo cuántico no responde a la urgencia. No responde a la presión interna, que busca resultados rápidos para sentirse tranquila. Responde a la confianza encarnada. A ese estado, en el que el cuerpo ya no vive, como si todo fuera una emergencia. Por eso, una decisión trascendente puede ser dejar de perseguir. Dejar de correr detrás de resultados. Y dejar de demostrar que mereces. A veces, la decisión más poderosa es dejar de forzar. Cuando sales del modo supervivencia, tu energía deja de contraerse. Se abre y se vuelve más disponible. Y una energía que no se contrae, comienza a atraer, porque deja de bloquear. No por mérito. No por sacrificio. Sino por resonancia. La abundancia aparece como consecuencia de un estado interno, que ya no lucha contra la vida, sino que empieza a caminar con ella. Y desde ese estado de apertura, la creación empieza a entenderse de otra manera. Manifestar no es enviar solicitudes al universo. No es formular deseos desde la mente, esperando que algo exterior responda. Manifestar es convertirte en alguien que ya no necesita pedir desde la carencia. Porque cuando pides desde la falta, estás afirmando internamente que aquello que deseas está lejos, que no está disponible y que aún no es parte de tu estado. El campo no responde a la petición. Responde al estado desde el que esa petición nace. Por eso, la verdadera manifestación no comienza en el deseo, comienza en la identidad. Cada vez que eliges un pensamiento más amplio, no para negar lo que ocurre, sino para no quedarte atrapado en una sola versión de la realidad, estás enviando una señal distinta. Cada vez que sostienes una emoción más elevada, no porque te obligues a sentirla, sino porque dejas de alimentar estados que ya no te representan, la información que emites cambia. Y cada vez que actúas desde presencia y no desde reacción, cuando eliges responder en lugar de reaccionar, estás informando al campo de quién eres ahora. No de quién eras antes, y no de quién intentas llegar a ser. Sino de quién estás siendo en este instante. Y el campo ajusta la realidad a esa información. No como un premio por hacerlo bien, ni como una recompensa por esforzarte más. Sino como una respuesta natural a la coherencia que emites. Cuando el estado cambia, la realidad sigue. No por magia, sino por correspondencia. Y cuanto más estable es ese estado, menos necesitas pedir, porque empiezas a moverte desde un lugar donde la creación ya está en marcha. Permite ahora un momento de quietud. No como una técnica, ni como algo que tengas que hacer bien. Solo como un espacio. No busques imágenes. No intentes visualizar nada en particular. Tampoco fabriques respuestas rápidas para sentir que avanzas. Solo observa. Observa cómo estás ahora mismo en tu cuerpo. Cómo se siente el ritmo interno cuando no hay nada que resolver. Y observa cómo cambia la experiencia cuando dejas de forzarte a entender. Y desde esa observación tranquila, permite que surja una pregunta natural. No para responderla,
solo para escucharla. Fíjate, ¿desde qué estado has estado tomando decisiones últimamente? Si es desde la urgencia que quieres salir del malestar cuanto antes. Si es desde la claridad, que sabe esperar el momento adecuado. Desde la repetición de lo conocido. O desde la apertura a algo que aún no tiene forma, pero se siente más verdadero. No juzgues lo que aparezca. No intentes corregirlo ahora. La consciencia no necesita empujar o forzar para transformar. La consciencia, cuando es honesta, ya es cambio. Y en este espacio de observación, algo comienza a ordenarse sin esfuerzo. Y después de esa pausa consciente, algo se vuelve claro. El cambio cuántico ocurre en un segundo. En un instante de verdad interna. Y en una decisión silenciosa, que no necesita ser confirmada por nadie. Pero ese segundo, no se sostiene solo por haber ocurrido. Y no se convierte en transformación profunda por sí mismo. Se consolida, cuando eliges volver a ese estado. Cuando lo reconoces, y cuando lo habitas de nuevo, incluso en medio de lo cotidiano. No hace falta perfección. Tampoco hace falta hacerlo bien todo el tiempo. Hace falta coherencia amable. Una coherencia, que no se vigila con dureza. Que no se castiga cuando aparece el antiguo hábito. Y que no exige permanecer siempre en lo alto. Cada vez que vuelves a ese lugar interno, aunque sea por instantes breves, el cerebro refuerza nuevas conexiones. Aprende que existe otra forma de percibir. Otra manera de responder. Entonces el cuerpo, poco a poco, aprende una química diferente. Se familiariza con estados donde no hay urgencia constante. Y donde la tensión deja de ser el lenguaje principal. Y la energía, al no estar dispersa en la lucha, comienza a estabilizarse en otra frecuencia. Una frecuencia más coherente, más amplia, y más alineada contigo. Desde ahí, lo que antes parecía imposible, no llega como un golpe repentino. Llega como algo natural. Como algo que, en el fondo, siempre estuvo disponible cuando dejaste de resistirte. El segundo se repite. Y al repetirse, deja de ser instante, y se convierte en estado. Y cuando ese estado empieza a repetirse, cuando el segundo deja de ser un instante aislado, y comienza a convertirse en una forma de habitarte, algo esencial se ordena dentro. Greg Braden ha señalado que el corazón actúa como un potente modulador del campo energético humano. No como una metáfora poética, sino como una realidad profundamente humana y observable. El corazón no responde a lo que piensas de forma ocasional. Responde a lo que sientes de manera sostenida. A la emoción que se vuelve tu clima interno. Cuando pensamiento y emoción entran en coherencia, la señal que emite se vuelve clara, estable y creativa. Ya no hay mensajes cruzados, y ya no hay direcciones opuestas. Durante mucho tiempo, muchas personas intentan cambiar su vida desde la mente. Ajustan ideas. Buscan comprender más. Intentan pensar mejor. Pero siguen sintiendo lo mismo. Y esa incoherencia se refleja en el cuerpo, en la energía y en la realidad. Por eso, no se trata de pensar mejor. No se trata de convencerte de algo. Se trata de sentir con verdad. De permitir que lo que piensas y lo que sientes empiecen a caminar juntos. De dejar de empujar una dirección mientras emocionalmente habitas otra. La decisión trascendente nace cuando cabeza y corazón dejan de ir en direcciones opuestas. Y cuando la mente deja de exigir y el corazón deja de protegerse. En ese punto,
la energía deja de dispersarse, se organiza y se vuelve coherente. Y cuando tu señal interna es coherente, el universo no necesita interpretar nada. Responde. Porque estás emitiendo desde un lugar alineado, estable y verdadero. Y ahora, desde esta coherencia que empieza a sentirse más estable, entra en este espacio con suavidad. No como alguien que busca lograr algo, ni como alguien que necesita llegar a un punto concreto, sino como alguien que se permite descansar por un momento, en sí mismo. Imagina que sueltas, solo por este instante, la necesidad de controlar el resultado. Esto no significa que renuncies a tus deseos, significa que dejas de empujarlos o forzarlos, desde la tensión. Imagina que no necesitas resolver toda tu vida hoy. Que no hace falta tener todas las respuestas ahora. Y que no tienes que convertir este momento en algo productivo. Solo habitar un estado distinto ahora. Permite que el cuerpo sea el primero en notarlo. Observa cómo responde cuando no hay exigencia. Observa cómo los hombros aflojan sin que se lo pidas. Y cómo la respiración se vuelve un poco más amplia y más real. No fuerces nada, solo deja que ocurra. La mente, acostumbrada a correr hacia el siguiente problema, comienza a desacelerarse. No porque la silencies, sino porque deja de ser necesaria en este instante. Aquí no hay nada que perseguir. No hay nada que demostrar, y no hay nada que corregir. En este estado, no falta nada, y tampoco sobra nada. Todo está en su lugar, porque no estás intentando moverlo. Desde aquí, cualquier creación es posible. No como un objetivo que se persigue, sino como una consecuencia natural de la coherencia interna. Permite que esta sensación se expanda a su propio ritmo. No la agarres. No intentes retenerla. Déjala ser. Porque lo que es auténtico, no necesita ser sostenido por la fuerza. Se sostiene por verdad. Y quizá, en este espacio silencioso, puedas reconocer algo importante, sin necesidad de pensarlo. Y es que el poder personal no grita, no empuja, y no se justifica. El poder personal se reconoce cuando ya no necesitas probarlo. Y desde ese reconocimiento tranquilo, la energía cambia, el campo responde y la realidad empieza a reorganizarse sin esfuerzo. Y desde este estado, más silencioso y estable, algunas verdades empiezan a sentirse evidentes, no porque alguien las explique, sino porque algo dentro ya las reconoce. Comprendes que el cambio real no llega cuando todo encaja fuera. Ni llega cuando las circunstancias por fin parecen favorables. Llega cuando algo se ordena dentro. Porque durante mucho tiempo buscamos señales externas, respuestas visibles y pruebas que nos tranquilicen. Y sin darnos cuenta, dejamos para después el único lugar donde el cambio siempre ha comenzado. Dentro de nosotros. Ahí donde decides qué es lo que sostienes cuando nadie te mira. Ahí donde eliges desde qué estado sigues habitando tu vida. Y entonces, se vuelve claro que no manifiestas lo que deseas con la mente, sino que manifiestas lo que sostienes con tu energía. Lo que repites internamente. Lo que normalizas emocionalmente y lo que permites que se vuelva tu estado habitual. Desde ahí, una comprensión se asienta con suavidad. Entiendes que una sola decisión interna, cuando es auténtica, cuando nace de la verdad y no del miedo, puede mover más energía que 1000 acciones externas hechas desde la urgencia. No por cantidad, sino por coherencia. Y cuando esa coherencia se reconoce, ya no hace falta convencer a nadie. La transformación empieza a hablar por sí sola.
Y ahora, deja que todo esto se acomode dentro de ti sin esfuerzo. Si algo se ha recolocado mientras escuchabas, confía. No intentes atraparlo con la mente. No corras a explicarlo, ni a convertirlo en una conclusión inmediata. Hay movimientos internos que ocurren antes de las palabras. Cambios sutiles que no hacen ruido, pero que modifican la forma en la que habitas tu cuerpo, tu energía, y tu manera de estar en el mundo. No necesitas entenderlo todo ahora. La comprensión profunda no siempre llega como una idea clara. A veces llega como alivio. Como una calma inesperada, o como la sensación de que algo, por fin, ha dejado de tensarse dentro. Hay comprensiones que no piden análisis. Piden presencia. Presencia para permitir que se asienten. Presencia para no interferir con lo que ya se está ordenando. Y presencia para no volver al impulso, de controlar lo que está encontrando su propio equilibrio. Cuando estás alineado contigo, no haces más, sino que interfieres menos. Y en esa coherencia silenciosa, la señal que emites se vuelve clara. No porque estés intentando manifestar algo, sino porque ya no estás dividido internamente. El universo responde a la energía que emites cuando estás alineado contigo. No a lo que explicas, ni a lo que prometes, sino a lo que sostienes. Y esa alineación no requiere tiempo. No necesita condiciones perfectas. Y no espera a que todo esté resuelto fuera. Comienza en un segundo. En un instante de verdad interna. En una decisión silenciosa, que no necesita ser vista para ser real. Desde ahí, todo empieza a moverse. Y desde este lugar, no hace falta apresurarse. No hay nada que alcanzar ahora mismo. Solo permanecer un momento en lo que ya se ha abierto dentro. Si este recorrido ha traído claridad, alivio o una sensación de expansión, si sientes que algo en ti ha cambiado sin esfuerzo, puedes permitirte quedarte cerca de este espacio, el tiempo que te resulte natural. Hay procesos que no se viven en soledad. No por necesidad, sino porque compartir consciencia amplifica el camino. Si te nace, puedes expresar esta resonancia de un modo sencillo. Un gesto. Un comentario que nazca desde la experiencia. O en una presencia que se reconozca en otras. Este espacio existe para acompañar procesos reales, no para imponer ritmos, no para ofrecer respuestas cerradas. Gracias por regalarte este tiempo. Gracias por escuchar con presencia. Y gracias por permitirte sentir sin exigencia. Recuerda esto y deja que se asiente con suavidad. El universo no responde a lo que persigues. Responde a la energía que emites, cuando te habitas con verdad. Y cuando ese estado se vuelve coherente, la realidad, sin excepción, escucha.